social que él capta ahí, que es el urbanita. Estoy lleno de muy mal humor. El urbanita es un tipo social. Cuando decimos un tipo social, ¿recuerdan que habíamos dicho que son figuras los tipos sociales? Son figuras, son una suerte de alegorías, dice Sigmund. Son figuras que reflejan la dimensión de la existencia. ¿Y cómo él construye esas figuras? A partir de la observación. Cuando él si ustedes van siguiendo el texto, van viendo que Simmel va como mencionando determinadas características que asume el hombre en la gran urbe. Por ejemplo, dice que es indolente, que es un ser racional, que responde con el entendimiento. ¿Qué más nos dice de ese urbanita? No responde con el sentimiento, que calcula todo, que es reservado, que es calculador, que hace un esfuerzo constante por preservar su subjetividad, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es preservado? ¿Por qué es indolente? ¿Por qué no responde con el sentimiento? Bueno, esto tiene que ver con las mismas características de la urbe, ¿no? Que esa gran urbe se caracteriza por qué. Vamos a ponerla acá. ¿Qué pasa en esa gran urbe? Hay un desarrollo de técnica de división de trabajo, expansión de la economía monetaria del dinero. A ver, ella lo que está mencionando es lo que es para Simmel la modernidad. Habíamos dicho que la modernidad se caracteriza por el desarrollo de las grandes urbes. ¿Recuerdan? Desarrollo, vamos a mostrarlo. Por la extensión de la economía monetaria y por esta especialización, el desarrollo de la técnica, la división, supone una división social del trabajo. La experiencia de la modernidad me interesa dar cuenta a Simmel, ¿no? De esta sociedad que él está observando, que es esta sociedad moderna, en donde hay vida urbana. ¿Cómo? Yo lo que estoy preguntando es, ¿cómo es esta vida urbana? Es una gran organización de la diversidad, donde se da más conciencia. Ahí ya nos vamos a la conciencia acá. Ella, la compañera, como dice, ¿estás sacando fotos? No. Esto es la aglomeración, el amontonamiento, ¿no? De impresiones constantes. Cuando hablamos de impresiones constantes, ¿a qué hacíamos referencia? Parémonos en la esquina de la Plaza San Miguel. Habíamos puesto un montón de ejemplos. Porque hay muchos estímulos. Muchos estímulos. Y esos estímulos
son constantes y van desde lo objetivo, como esto, los sensoriales, ¿no? Los ruidos, los movimientos, los colores, las señales de todo tipo, que eso en la vida rural no lo tenemos. Entonces, frente a esa dinámica de la vida urbana, el individuo va desarrollando todas estas características. Porque no puede, recuerdan, reaccionar a todo. Porque necesita, porque esa gran urbe quiere intentar hacer, avasallarlo, ¿no? Nivelarlo, hacer que consuma lo que más está de moda, no sé, es como que le va a ejercer tanta presión que ¿qué va a pasar con el individuo si no desarrolla esas estrategias de preservación? ¿Qué va a pasar? Se vuelve loco. Entonces, acá estaba la otra dimensión que teníamos en cuenta en Simmel. Uy, pobre, ahí. Esa otra dimensión, me agarra un psicólogo de mala, un bracito, mi cara, ahí está. Van a hacer desnudo, ¿qué pasaba, ¿no? con este individuo? Digamos, ¿cómo se constituye, ¿no? Esa personalidad del individuo? Bueno, lo que dice Simmel, recuerdan, el hombre es el resultado de una tensión, de una tensión entre el yo social y el yo individual. Digamos que no somos 100% seres sociales, ni somos un individuo aislado, totalmente racional, que responde al exterior. No. Nuestra personalidad también se construye a partir de los círculos sociales en los que participamos. Somos un poquito de cada cosa. Hay algo del individuo que lo lleva a esta necesidad de involucrarse, ¿no? De pertenecer, de estar con otros, de perderse en una totalidad, de lograr tener cierto anonimato. Pero después hay otra tendencia que me dice todo lo contrario. Yo necesito, recuerdan, diferenciar, resaltar mi peculiaridad, marcar una diferencia. ¿Recuerdan eso? Y en esa tensión se constituye el yo. Si el urbanita está todo el tiempo reaccionando frente a los estímulos externos, ¿qué se le va a perder? El yo individual. El tema es que recurre tanto estos mecanismos de preservación en la gran urbe que el individuo en la ciudad se cada vez más solo. Y eso es un problema. Los extremos, ¿qué eran? Eran patologías. Entonces, un desafío constante, eso de yo veo que estoy muy encerrado, que tengo poco contacto, que no pertenezco, que estoy solo en mi casa todo el día. Está buenísimo, ¿no? Ahora me doy cuenta de que estoy... ¿Qué nos pasa ahí? ¿Qué vamos a necesitar? No siempre a veces necesito estar con mi familia, con mis amigos. Necesito ir a una cancha, necesito, en vez de ser yo, ser un hincha de él. ¿No? Eso es como perderse en ese mundo de las formas. Entonces, acuérdense de este dibujito porque es central para marcar estas ambivalencias que están presentes en toda la obra de Simmel, ¿no? Todos estos opuestos, estas oposiciones, eran la tarea que teníamos para hoy.
Profe, Sí. pregunta. Cuando el individuo en la gran ciudad se vuelve cada vez más individualizado, ¿no? Eso no lo hace tener más ese descontrol del ser humano, ser más como pasional a las cosas y eso, y se necesitan crear como grupos. Sacate el chip de Weber, porque acá en un momento sí me plantea lo de la pasión y la razón. ¿Recuerdan Weber? La pasión y la razón. Bueno, acá está algo diferente. El hombre siente necesidad de estar con otros. Me parece que va a haber que cerrar, porque está mucho polvillo, ruido, bueno, acá. Yo veo que en vez de una amigdalitis yo tengo algo súper contagioso y todo en la garganta. ¿Cómo lo dijo? Igual ahora estamos construyendo una figura en urbanita que habíamos dicho todos los habitantes de la ciudad responden a esta figura. No necesariamente, digamos, pero la construís y vos haces como una suerte de inducción, como una generalización. Bueno, la figura típica, ¿no?, del habitante de la gran urbe tiene estas características. Y a partir de esas características, Siebel lo que hace es dar cuenta de determinada forma de socialización urbana que se caracteriza por la distancia, entre otras cosas. Caracteriza al urbanita. Y después cuando se pregunta, bueno, si es indolente, tiene aversión, hasta repulsión hacia los demás, si es desconfiado, la desconfianza. ¿Qué tipo de vínculos, qué tipo de interacciones existen cuando tenés un tipo con estas características? ¿Cómo? ¿Qué tipo de vínculos? Porque recuerdan esta operación, ¿no? El tipo social, la socialización. Acá estamos con el tipo social. Tenemos que ir a la socialización. ¿Cómo es esa socialización? Distante. Ahí está. La distancia es la que caracteriza a esa forma de socialización. La distancia. Entonces, en la gran urbe somos muchos, pero estamos lejos. La vida urbana se caracteriza por justamente esas relaciones distantes entre las personas, y ahí aparece una mediación que responde, ¿no?, a este carácter impersonal de la vida moderna. ¿Qué es el dinero? Y acá estamos, ¿no ven?, la extensión de la economía monetaria. El dinero encuentra el suelo más abonado para su expansión, en donde se usa más, digamos, en la ciudad. Ahí se dan las principales transacciones entre personas y cosas. Y el dinero, ella dice, descualifica. ¿Recuerdan? Igual. Descualifica y cuantifica. Iguala, nivela, contribuyendo a una acentuación
Entonces, el ejercicio que tenemos que hacer en el texto es ir identificando, ¿no?, estas características del urbanita, ir identificando cómo es cuáles son esas formas de socialización, qué características tienen, que se desarrollan en la edad urbana. Otra de las cosas que habíamos mencionado es cómo Simmel recurre a la comparación, ¿no?, para dar cuenta de estas características. ¿Y qué es lo que compara él? La vida urbana y la vida rural. Digamos, cuando él va construyendo este tipo social y va dando cuenta de la forma de socialización, él todo el tiempo establece estas comparaciones entre la vida rural y la vida urbana. Una de las cosas que aparecen ahí es los pros y los contras, ¿recuerdan? Las ventajas y las desventajas. Cuando hablábamos de la vida urbana, Simmel planteaba esta dinámica de los círculos sociales. ¿Recuerdan? Y en la vida rural, en donde hay menos círculos sociales, esta es la vida urbana. ¿Y a dónde está el individuo? En esas intersecciones. Esta foto, te dan un porra, mira, llegás a publicar una foto sin una pero a eso le vas a hacer foto tan horrible para Me da reflejo de la luz, no veo nada. No sé si es la luz del sol o de esa luz. Así que... No se ve nada. Vamos a esta dinámica de los círculos y vamos de nuevo a nuestra personita que tiene este yo social y ese yo individual. El movimiento de esos círculos, esos círculos no son estáticos, porque ¿qué tenemos al interior de cada uno de los círculos? Formas de socialización, dinámicas de la interacción. Habíamos dicho que la cantidad de círculos en la vida rural era menos que la cantidad de círculos de la gran urbe. Y que, por lo tanto, el movimiento de estos círculos, que se dan al interior y entre círculos, era también más lento, ¿no? ¿Por qué? En la vida rural era más lenta la... Porque hay más contención. Porque había menos interacciones, claro. Hay menos interacciones, ¿no? Menos interacciones. Y a su vez, ¿qué más hay? Ahí tenemos que meter todas las características que están en el texto. Una mayor contención en la vida. ¿Eh? Bueno, hay más contención. ¿Contención cómo se escribe? ¿Con C? ¿Qué esa te da ese? Con C. Ay, no me gusta. Bueno, como contención. Ahí casi no lo veo porque me muero. Contención, con tranquilidad.
son relaciones más emocionales. Son relaciones más emocionales, pero ¿y por qué son más emocionales? Porque son más habituales y más... La vida fluye más lenta, más habitual y más regular. Ahí está. Son regulares, digamos, las cosas se repiten, ¿no? El día a día hay pocos cambios. Y habíamos dicho que predominan los círculos naturales. ¿Recuerdan? ¿Cuáles son los círculos naturales? La familia, el vecindario, y las posibilidades, como el desarrollo técnico, la división del trabajo, no está desarrollado, digamos, las esferas laborales también son más acotadas. Y habíamos puesto el ejemplo de un jefe de hogar que se despertaba, que interactuaba al interior del círculo familiar. Habíamos visto, bueno, después se va a hacer las compras, o se va al café, y se va a la pulpería, y se sienta con a su vez sus mismos compañeros, seguramente de la cosecha. Después se va a trabajar, después como que hay. Después quizá los domingos se juntan en la sociedad rural, que eran todos repartidos. La sociedad rural, a ver cómo carajo hacer para que la gente no pida más salario. Entonces esto, ¿no? De la tranquilidad, y que todos nos conocen, todos te conocen, ¿no? Pueblo pequeño, ciudad más grande. Y con esto, ¿no? Son unidades trípleas, ¿no? Como que son muy cerradas. Y ahí es más difícil, y hay menos gente, más tranquilidad. Lo que cuesta acá hacer es desarrollar mi propia individualidad. ¿Por qué? Y porque todos te conocen, entonces hay más control social, hay más prejuicios también, ¿no? Entonces, si nos vamos comparando, ¿no? Y nuevamente estas ambivalencias todo el tiempo aparecen en el texto, bueno, tal vez más tranquila, estás más contenido, pero a la vez sos menos libre, podés desarrollar menos individualidad, hay más control social, hay más prejuicios. Entonces, cuando hablamos de los pros y los contras, hacemos referencia a esto. Como contracara, la gran urbe se le presenta al individuo como un campo de posibilidades para el desarrollo de su propia individualidad. Pero ¿qué pasa? Esa prepotencia de la gran urbe hace también que eso tienda a revelarlo. Y además, se le presenta esta situación, ¿no? Ahí en la gran urbe es a donde se da más este proceso de especialización, ¿no? Vinculado a la división social del trabajo, en donde, está bien, somos seres cada vez más con saberes específicos que nos diferencian, pero a su vez nos hace formar parte de un mismo engranaje técnico-social. Otra ambivalencia, ¿ven? Las ambivalencias, por un lado, no sé, yo soy un tornilero, y ser un tornero y hacer el mejor tornillo, ¿qué me permite a mí? Diferenciarme. Pero a su vez, soy un obrero, de la rama metalúrgica, y formo parte de un engranaje y en donde yo me pierdo
atomizado, pero lo mismo con el dinero. ¿Recuerdan que decíamos? El dinero, por un lado, me permite a mí, a partir del consumo diferenciado, me permite a mí buscar ciertas peculiaridades. Si a mí me pagan el salario con especies, con cosas, y a todos los que laburamos juntos nos pagan con lo mismo, la diferenciación a partir del consumo no va a estar. En cambio, el salario en dinero le permite al individuo jugar a partir del consumo y construir determinado estilo de vida. Y eso hace justamente a este proceso de individualización. Pero por el otro, el dinero nos pone a todos en un mismo círculo económico. Nos iguala. Todos manejamos dinero, todos nos controlamos de la misma manera, todos lo necesitamos, todos participamos de ese engranaje en el que el dinero también se produce. ¿Ven estas ambivalencias todo el tiempo que aparecen en la obra del autor y donde también ahí está su complejidad? ¿Qué pasa acá? El individuo es más libre. ¿Por qué es más libre? No tiene tanto control. Más esferas. Pierden importancia, pierden centralidad las esferas naturales, esos círculos naturales, y cobran importancia aquellas esferas que tienen más que ver con mis intereses. Y ahí está la cuestión también de la intelectualización de la vida moderna, otra de las características, que tiene que ver con el dominio del entendimiento, la intelectualización de la vida. Pues yo tengo que también ir decidiendo, ¿por qué puerta abro? Esto de abrir puertas, eso que te da más libertad, de abrir diferentes puertas. Pero después cerrarla y decidir abrir otra. La vida es un constante fluir, un constante acontecer, en donde yo voy abriendo puertas, cerrando puertas, hasta la puerta, la última puerta, que ¿cuál es? La muerte. La muerte. Bueno, no se abre sola tampoco, ¿no? Porque a veces uno acelera y se que la puertita. Bueno, ahí está la influencia de Nietzsche, ¿no? Nietzsche tuvo una influencia importante. Nietzsche, eso de nacer para morir, ¿no? Y eso del existencialismo, Dios ha muerto. Que a su vez influenció a ¿quién lo nombró? A Carlos, el extranjero. ¿Alguien leyó? ¿Acá? Bueno, lo recomiendo. El extranjero es otra figura que construye Simmel. Su obra es muy amplia, así como está la urbanita. Está la coqueta, el loco de la moda, el aventurero, el extranjero, la prostituta, el pobre, y así un montón de figuras que dan cuenta de determinadas dinámicas de la interacción que predominan en el contexto de la modernidad y que hacen a lo que es la sociedad, que es un conjunto de formas de socialización. ¿Vamos más cerca del autor? ¿Estamos más cerca del autor? ¿O dicen qué carajo es esto? Hablar como te sentís un poco más porque el lenguaje no es sí, bueno. Es como que otras cosas las leías y las captaba más por percepciones y por imágenes que por
Profe, perdón, una pregunta. ¿Socialización es lo mismo que sociabilización o está mal dicho sociabilización? Sociabilidad. Eso sí. Ponele, un experto me va a decir, no, bueno, pero para sociabilidad, la sociabilidad es como Socialización directamente la interacción es la dinámica de la sociabilidad. Uno puede decir, bueno, ¿cómo es esa dinámica? La moda es una forma de socialización. Los tipos sociales la coqueta, el loco de la moda, el antimoda. O sea, la mujer también la podemos poner acá, la mujer y la moda. Esta moda como forma de socialización, dice Simmel, que le permiten al individuo saciar, ¿no?, esta tensión, manejar de alguna forma esta tensión. ¿Cuál es la tensión del individuo? Tiene que gestionar el social y el individual, ¿no? Por un lado, le permite al individuo acentuar su yo social a partir de la imitación de un modelo dado. Y por el otro, el yo individual, acentuando la diferencia. Y esa moda, como forma de socialización, la piensa a partir de mirar al individuo, en tanto individuo, y después mirar al grupo. Porque nosotros somos individuos, pero también somos sociales. Entonces, dice Simmel, la moda, como forma del proceso social, le permite a tanto individuos como a grupos manejar estas dos tendencias, ¿no? La de la igualación y la de la diferenciación. Y después va a analizar la dinámica de la moda como forma en qué pasa en la gran urbe, ¿no? Con la moda, qué pasa con esta forma de socialización, ¿no?, que se acelera, así como la vida urbana es acelerada, el movimiento de la moda, estas estrategias de diferenciación e igualación, también se mueven más rápido. Y ahí él sugiere que las modas son modas de clase. Pero con esto vamos a trabajar la semana que viene. Bueno, ahora con el texto, así van a discutir un poquito con los compañeros que están cerquita, a ver sobre qué encontraron, qué oposiciones, qué ambivalencias, qué tensiones, y vamos a hacer una respuesta en común y vamos a hacer la lectura de todo esto. La consigna entonces es, sí, comenzar un poco de barullo, comenzar a ver si encontraron, tratar de esto, escriban información. Sí, pero podemos decir, bueno, lo social y lo individual. ¿No vemos nosotros marcando cosas de esta tensión a lo largo de las unidades?
quería hacer? El tema capitalista, ¿no? El modo de producción. ¿Y qué pasa con los individuos ahí? Están alienados, ¿no? Y si están alienados, ¿el individuo puede hacer algo para modificar la estructura? No, para modificar la estructura, ¿qué tiene que pasar? La organización, la conciencia, bueno, acá, la revolución que termina con esa sociedad. En el caso de Durkheim, ¿cómo teníamos esta relación estructura-acción? ¿Cuál era la estructura? La cohesión. La cosa abstracto, ¿qué es lo que está por encima de nosotros? La sociedad, sí. Que puede ser a través de las instituciones. Lo del lazo tiene que ver más con esa sociedad está conformada por una serie de lazos sociales, ¿no? Hay lazos y a veces esos lazos están más débiles y a veces son más fuertes. Depende si la sociedad cumple o no con esas funciones de la sociedad que hacía. Integraba o integraba. ¿Y el individuo podía hacer algo frente a eso? Estaba totalmente cohesionado. Cualquier intento de actuar en contra de lo establecido, de los mandatos, recibirá la sanción. En Weber, ¿cómo encontramos esto? En el Estado. Bueno, ella pone el ejemplo de la estructura debería ser el Estado o el capitalismo, la empresa capitalista, el capitalismo. Pero en esta tensión, ¿qué tenemos? ¿Qué nos dice Weber sobre esta relación entre la estructura y la acción, entre lo social y lo individual? Hay una racionalización. Ahí por ahí. ¿Cuál es el punto de partida metodológico de Weber? ¿Qué es lo que observa? La ideal es una herramienta. Un concepto que construye a partir de los observaciones. El desarrollo del capitalismo. No, estoy diciendo cuál es el punto de partida metodológico. Así como Durkheim mira los hechos sociales, la acción Weber que hace. La acción social. Muy bien. La acción social. ¿Qué quiere hacer? Weber, ¿qué se propone hacer de esta acción social? Comprender mediante la interpretación el sentido, el significado de la acción social para poder explicarla, recuerdan en su desarrollo, en sus efectos. Para eso utiliza el método de la explicación causal, para explicar un fenómeno busca la causa, una de las posibles causas explicativas, siempre en términos probabilísticos, y siempre el punto de partida de la acción social. Y esa acción social históricamente, recuerdan que se va materializando en instituciones, en sistemas. ¿Y cuál es el mecanismo administrativo que está presente en las instituciones, en las estructuras, en los sistemas, en la modernidad, en la vida moderna, en la sociedad moderna? La burocracia. Recuerdan que tiende a despersonalizar la burocracia, las funciones. Entonces, en esta tensión, estructura-acción, lo que dice Weber es que la estructura cada vez ejerce un poder más fuerte sobre las acciones. ¿Y cuál es ese poder? ¿Por qué ejerce un poder? Porque lleva a que esas acciones sean ¿cómo? Racionales, llevando justamente a la pérdida de la pasión, ¿no? El encantamiento del mundo. Los individuos, ¿qué pueden hacer frente a eso? Pueden hacer muy poco. Pueden buscar algunas válvulas de escape, algunas formas de no sé, vivir la política, recuerdan como la educación, la ciencia, el arte, el erotismo, etc.
Bueno, en el caso de Zimmer, pensamos lo mismo en este esquema, ¿no? De estructura, acción, lo social, lo individual. ¿Qué podemos decir ya sobre esta relación? Les ayudo. Que a Zimmer no le interesa mirar esto. Él no se queda mirando las estructuras, ¿recuerdan? Se queda mirando acá, en este nivel, de los individuos en una dinámica de la interacción. Entonces, si mira esto, lo que está diciendo Zimmer al principio de ese texto es que en la modernidad este individuo cada vez hace más esfuerzo por preservar su autonomía frente a la prepotencia de la sociedad. La lupa está siempre puesta acá. Y él entonces que dice, bueno, en el siglo XVIII hubo un esfuerzo para que este tipo, para que el individuo, se destruya, ¿no? Esa ligazón que lo mantenía atado, ¿no? A un montón de normas. ¿De qué está hablando? Unidad 1. Está hablando de la educación, de la importancia de la razón, de la pérdida de poder de la religión, de lo divino, de los mandatos, ¿no? Entonces él nos dice, bueno, en el siglo XVIII hubo todo un esfuerzo, ¿no? Por liberarse de la negación del Estado medieval, de la religión, de la moral, en donde, bueno, como contraposición aparecía esta naturaleza buena del hombre, ¿no? Y después cuando va al siglo XIX, ¿recuerdan? Siglo XIX, Revolución Francesa, ¿cuál era el lema de la Revolución Francesa? Libertad, igualdad, fraternidad. Bueno, esta imagen, ¿no? De que el individuo es libre. Y bueno, la libertad asociada también a la división social del trabajo, ¿no? Porque ahí tenemos desarrollo del capitalismo, siglo XIX. Y ahí dice, bueno, había más especialización, el hombre era más particular, era único, indispensable, pero también más dependiente, ¿no? De la complementariedad. Eso es lo que Zimmer empieza a problematizar en todo el primer párrafo, presentando esta relación individuo-sociedad. Y después nos dice, ¿no? Esta resistencia del individuo a ser nivelado y consumido en un mecanismo técnico-social. Y lo que plantea Zimmer ahí, cuando él dice, se cuestionan los productos de la vida según su interioridad, el cuerpo de la cultura según su alma. ¿Vieron toda esa parte que parecen divagues? Cuando dice los productos según de la vida, la cultura según su alma, algo que explicamos la clase pasada, es sobre el proceso de producción cultural. ¿Recuerdan? Esta concepción vitalista que ve al hombre como un ser que crea, un ser creador, de donde fluye, ¿recuerdan? Esa fuerza vital creadora. El proceso de creación cultural, esa fuerza vital creadora, que siempre la llama cultura subjetiva, se expresa en una forma que es la cultura objetiva. La cultura subjetiva es esa vida, es la fuerza vital, que en sí misma no... ¿A dónde está? Nadie la puede ver. ¿Cuándo es
aprehensible? ¿Cuándo puede ser conocida? ¿Cuándo puede ser objeto de conocimiento? Cuando queda expresada en una forma, que es la cultura objetiva. ¿Qué nos dice Zimmer en su diagnóstico de la modernidad? Que esto está en problemas, este mecanismo de creación cultural. Y que la cultura objetiva se independiza de la vida, del alma, del espíritu, ¿no? De la fuerza vital, y que adquiere un movimiento autónomo. Y ahí estamos hablando de la industria cultural, que produce cosas que no tienen nada que ver con nosotros, que no tienen nada que ver con el espíritu, con la vida, con nuestros deseos, con nuestras necesidades. Acá dice industria cultural. Estamos hablando del capitalismo, pero no lo menciona aquí. Estamos hablando de la sociedad de consumo. Se crean, hay un exceso de cosas, dice Zimmer, que no tienen nada que ver con nosotros. Y también eso va generando un déficit de identidad. Y eso es un gran problema. Nos transformamos en meros consumidores de cosas. Entonces ahí está el esfuerzo que tiene que hacer el individuo de dotar a esas cosas de nuestro espíritu, ¿no? De apropiarnos y resignificar, de darles nuestro color a esas cosas, ¿no? Y donde esas cosas también tengan algo de uno. Sigue sacando fotos, mira, llega a parecer fóbica la imagen, por favor. Otro problema más. Oh, voy a hacer el listado del problema. ¿Me van siguiendo? Entonces, cuando Zimmer, eso ya lo mencionamos en la clase pasada, por eso fui rápido. Si quieren, vuelvo a hablar de la Gioconda, de Da Vinci, de Beethoven, de la novena sinfonía. ¿Se entiende cómo es este proceso de creación cultural? Bueno, cuando dice Zimmer que se cuestionan los productos de la vida según su interioridad, está dando cuenta justamente de esta tragedia de la cultura, ¿no? De ese dominio de formas objetivadas. Allí donde son cuestionados los productos de la vida específicamente moderna según su interioridad, por así decirlo, el cuerpo de la cultura según su alma. Allí deberá investigarse la respuesta a la ecuación que tales figuras establecen entre los contenidos individuales de la vida. ¿Cuáles son los contenidos individuales de la vida? La cultura subjetiva, los contenidos individuales de la vida y los supraindividuales. ¿Cuáles son los supraindividuales? Exteriores. La cultura objetiva, lo que está fuera del individuo, que lo trasciende. Dice las adaptaciones de la personalidad. Porque nosotros, en definitiva, nuestra personalidad, ¿cómo se construye? De la relación entre el interior y el exterior. ¿Y ese exterior? ¿En qué hay en ese exterior? Esa sonda, ¿recuerdan esa sonda que conecta el interior con el exterior? ¿Qué hay en ese exterior? Cultura objetiva. Y es un mundo de cultura objetiva. Están los demás, lo que... ¿Esto qué es? Cultura objetiva. ¿Esto qué es? Si yo me pongo a cantar, ¿qué es?
música? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es? Cultura objetiva. ¿Recuerdan este problema de la distancia entre la cultura subjetiva y la cultura objetiva? Cuando se crean las cosas, esa queda cultura objetiva, queda la forma, y esa forma, ¿qué pasa? Se distancia. Nosotros no decimos que el pentagrama fue inventado por Juan Pérez, porque esa forma objetiva, esa creación humana, porque la cultura es toda creación humana, tomó tal distancia el sujeto creador que no la identificamos con la dimensión subjetiva. Pero si vemos la Gioconda, acá está la Gioconda, ahí ¿qué decimos? Somos conocedoras de arte. La Gioconda es un cuadro. Es cultura objetiva. Pero, ¿podemos identificar al sujeto creador? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo es la distancia entre la cultura subjetiva y la cultura objetiva? La Gioconda es una obra de arte, es cultura objetiva, forma parte de ese mundo de las formas objetivadas, pero no se distanció. Ahora bien, si empieza Andy Warhol, ¿lo conocen? Sí. Bueno, si empieza a ver copias de la Gioconda por todos lados. Bueno, Andy Warhol, él innovó, pero después hubo un montón de reproducciones de la imagen de la Gioconda que nosotros no podemos asociarlos con los pegadores. ¿Eso qué es ya? Pero ya es industria cultural, mecanismo técnico social que es mera reproducción. Y donde no hay subjetividad, no hay creación subjetiva, y está alejado de lo subjetivo. Mera copia, mera reproducción. Y en donde no hay ¿cómo es lo novedoso cuando uno crea algo, cuando es no, pero hay una palabra que no me sale en este momento. Cuando alguien crea algo que va a decir lo original, pero la vanguardia, bueno, todo eso es muy escaso. Porque hasta el arte, dice Simmel, corre el riesgo de meterse en este mundo de cultura objetiva. Y lo novedoso de esto es que estos textos fueron escritos en 1904, 1905, 1901. O sea, fue súper anticipador de los procesos que vinieron después, ¿no? De lo que es la cosificación de la cultura moderna. En los 5. Vas a estar acostumbrada a tener 4 horas los martes, entonces. Claro. Bueno, después viene con las individualidades urbanitas y ya ahí empieza con el asentamiento de la vida nerviosa. Ahí que está empezando a hacer Simmel. Caracterizar el tipo social, el urbanista. Bueno, después habla de distanciamiento, habla del carácter intelectualista, de la racionalidad. Cuando habla del tema del tiempo, la puntualidad, el cumplimiento de las obligaciones, ¿es como el dinero? ¿Es como igualar? Exactamente, porque uno de los peligros es que caigamos en el mundo de las formas objetivadas y que seamos maquinitas, que hacen todo lo mismo al mismo tiempo, entonces no hay originalidad, no hay innovación, no hay espontaneidad, es pura racionalidad. Y ahí con quién comparte el diagnóstico de la totalidad, con qué otro autor Con Weber. con Weber. Pero después comparte diagnóstico con Marx. ¿Por qué? ¿Recuerdan la alienación en relación al objeto? Simmel nos está diciendo que hay un mundo de cosas que no tienen nada que ver con nosotros, que somos menos consumidores. Simmel dice, y como Marx analiza la alienación, la esfera de la producción, yo lo voy a hacer en el
sociales de la política. ¡Ay, me quedé con eso! Bueno, igual tenemos dos clases de curso. Vamos a volver en la clase que viene, vamos a tener el texto. Perdón, ¿el parcial cuándo es? El 17.